vamos a arrancar porque como hoy la asistencia no era obligatoria, lo que sí les pido, vuelvo a insistir con que prendan las cámaras para ir conociéndonos. Les comento, algo que me quedó pendiente de la conversación de la semana anterior y tuvo que ver con una pregunta muy puntual que hizo Horacio, y que también, a ver si lo veo aquí, no está hoy, otro compañero de ustedes que fue, no está, que hizo una pregunta respecto a qué pasaba si tenía un demandado, o si está, me lo dicen, un demandado, si el hecho había ocurrido en la provincia de Mendoza y había que demandar en Mar del Plata, había una cuestión de competencia planteada, pero más allá de la cuestión de competencia planteada, lo que en el fondo había era una cuestión de notificaciones del traslado de la demanda en distintas jurisdicciones. Y hay algo que sí contestamos parcialmente bien, o yo me hago cargo, ¿no? Que tiene que ver con, no se escucha bien. ¿Qué se escucha abajo? Yo la escucho bien, doctora. Yo también la escucho bien. Yo la escucho bien también. Bueno, Yo también la escucho bien. bueno, a ver si hay algún tema con el... Ahí subí el volumen para ver si me escuchan un poquito mejor. Bueno, volviendo a esto, tenía que ver con el traslado de la demanda en domicilios que tuviesen distintas jurisdicciones. Y hay un artículo del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que es el 342, que lo aclara puntualmente, y dice lo siguiente: en caso de que los demandados fueran varios y al menos uno de ellos se domiciliara fuera del departamento judicial de la provincia, el plazo de la citación se reputará vencido para todos cuando venza para el domiciliado a mayor distancia o para el notificado en el último término. Y la excepción es que si se conforma un litisconsorcio, se va a tener como plazo para la contestación de la demanda el que haya sido notificado último. Así que muchas gracias, Horacio, por la pregunta realizada en ese momento, que a mí me llevó a volver a replantearla, a volver a repensarlo y decir, acá hay algo que me parece que contesté no muy claramente y creo que es oportuno aclararlo para que ustedes lo tengan en cuenta. Y estuve pensando en algunas situaciones que podían darse, porque todas las que planteamos la semana pasada tenían que ver con personas que podían estar siempre dentro de la misma jurisdicción. Es decir, si yo demandaba en un daños y perjuicios y demandaba a la compañía aseguradora y demandaba al conductor del automóvil, bueno, acá tenemos, están dentro de la misma jurisdicción, pero puede ser que el domicilio sea distinto. Esa fue la parte que contestamos bien. Cada cual podrá contestar dentro del plazo que tenga para contestar la demanda, a no ser que se unan en un litisconsorcio, y en ese caso se va a tener o va a correr el plazo a partir del que ha sido notificado último. Les sugiero entonces la lectura y el análisis del 342 del Código de Procedimientos para aclarar este punto que a mí me había generado una duda, y después que terminó la clase me dediqué a ver si estábamos en lo cierto o no. Bueno, arrancamos con, aclarado esto, que espero que ahora se me escuche un poquito mejor. Romina, prende la cámara. Vamos a arrancar con el tema de hoy. Supongo que el doctor Juan Cruz Escoles ya también les dijo, ya ayer debe haber hablado del tema de oposición de excepciones. Habló de oposición de excepciones y perfecto. Bueno, entonces
nosotros tenemos la demanda por un lado, ya vimos los efectos que provocaba la interposición, hablamos de los efectos que provoca, o mejor dicho, habló la doctora Jiménez Bauer, de los efectos procesales y sustanciales que genera el traslado de la demanda, y a partir de que se ha dado traslado de la notificación de la demanda, el demandado puede tomar diversas actitudes. Una que la mencionó el doctor Juan Cruz ayer, que es oponer defensas de fondo o excepciones previas. Otra puede ser contestar la demanda, puede ser que se allane, puede ser que reconvenga o puede ser que no comparezca al proceso ni constituya domicilio. Nosotros vamos a arrancar por un demandado que va a presentarse y contestar la demanda. Entonces, si se presenta a contestar la demanda, tiene que cumplir con la carga del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Antes de arrancar con el análisis del 354, me gustaría decirles o hacer un breve concepto de lo que significa la contestación de la demanda. En primer lugar, es la manifestación del derecho de defensa en juicio que tiene el demandado. Es el cumplimiento con el principio de bilateralidad y contradicción y para preservar este derecho de defensa en juicio. Es un acto procesal por el cual el demandado manifiesta cuál es su petición o su pretensión y que por lo general, se contrapone a lo que ha manifestado o ha pretendido o ha planteado en su objeto el actor. Entonces, cuando el demandado contesta la demanda, ocurren tres cuestiones que son muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, fija el tema decidendum. Sobre ese tema decidendum va a recaer el objeto de la prueba. Y a partir de la contestación de la demanda, va a surgir otra cuestión que es muy importante y que tiene relación con la prueba, que es la distribución de la carga de la prueba. Miren ustedes qué importante es la contestación de la demanda y qué efectos provoca la misma. Por ende, quiero que vean que trasciende más allá de lo que implica el 354, que es muy importante analizar. Ahora sí, dicho esto, habiendo realizado un muy breve concepto de lo que es la contestación de la demanda y qué implica y qué efectos procesales genera la contestación de la demanda, porque ya acá la carga genera efectos procesales, la contestación de la demanda. La carga de impulso del proceso está en manos del demandado. Tal es así que tiene un plazo para contestar, para oponer excepciones, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto al análisis del 354, acá hay varias cuestiones para analizar. No es tan sencillo. Debo decir otra cosa más. La contestación de la demanda también tiene requisitos de forma, es decir, debe cumplirse con este 354. Cuando uno contesta la demanda debe pagar también el bono y el ius, debe estar representado ya sea y acreditar la personería, ojo con esto, porque la personería no solamente la debe acreditar el actor, sino que también la debe acreditar el demandado.
La carga del impulso del proceso es de ambas partes. Ambas partes. Es una carga, como bien el que acciona tiene la carga de la prueba, esto es erróneo, puede dar un ejemplo de inversión. Cuando llegue a ese momento, sí. Ahora, recién estoy en los preliminares. Pues dije los efectos, ahora me voy a referir a cada uno de ellos. Con respecto a la pregunta de Horacio, que dice si la carga del impulso procesal la tiene el actor o la tiene el demandado, en realidad ambos, en virtud del principio dispositivo, tienen la carga de la prueba, la carga del impulso. Si no se impulsa el proceso, por eso decimos que es una carga y no una obligación, porque el no realizar un acto impulsorio del proceso trae aparejada determinadas sanciones previstas en el código. Miren ustedes cuán importante es la carga de ambas partes, que si, por ejemplo, el demandado no impulsare en el momento de la etapa de la prueba algunos de los medios probatorios que ofreció, se le pueden tener por declarados negligentes o se le puede tener por desistida de la prueba. Creo que ahí acabo de contestar la pregunta de Horacio, y para hacerme preguntas preferiría que me abran los micrófonos porque así nos escuchamos y escuchan el resto de los compañeros. Y luego me voy a dedicar a la distribución de la carga de la prueba. Bueno, ahora sí, dicho esto, que es muy importante, que debe presentarse y pagar el anticipo del ius previsional y el bono ley, y debe acreditar la personería el demandado, vamos a ver qué hace con su escrito de demanda y con las formalidades que le indica la ley. En primer lugar, el artículo 354 del Código de Procedimientos dice que el demandado debe reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos pertinentes ilícitos, lícitos, no ilícitos, sino y como disyunción, lícitos, cada uno de los hechos pertinentes ilícitos que haya esgrimido el actor en su escrito de demanda. Reconocer o negar categóricamente quiere decir que debe tomar hecho por hecho de los que han sido expresados y narrados por el actor en su escrito de demanda y reconocerlos o negarlos categóricamente. Por eso, el demandado debe, cuando yo digo debe tomar hecho por hecho, debe referirse, niego que haya pasado el semáforo en rojo, niego que venía a 120 kilómetros por hora, niego que frené, que no me correspondía el paso, niego, es decir, debe negar categóricamente cada uno de los hechos, cada uno. Niego que venía en contramano, niego que venía alcoholizado, niego porque las respuestas evasivas o la negativa meramente general, es decir, cuando la negativa meramente general se refiere a que dice, niego todos y cada uno de los hechos expuestos por el actor en su escrito de demanda. Esa es una negativa meramente general y no sirve, no sirve. Por ende, vuelvo a tomar punto por punto. Ahora bien, con esta negativa de cada uno de los hechos, qué bueno lo que hace el demandado. ¿Por qué? Y porque invierte la carga, es decir, hace una distribución de la carga de la prueba. Con el solo hecho de negar categóricamente todos y cada uno de los hechos expuestos por el actor en su escrito de demanda, él dice, bueno, como yo te negué cada uno de los hechos,
ahora probalos vos. Pero ya vamos a ver oportunamente en el 375, que es el que recepta este principio general muy criticado por la doctrina y modificado luego por el Código Civil y Comercial de la Nación, que el actor está obligado, sí, voy a decir obligado, a probar la existencia de todos los hechos constitutivos. Y acá distribuimos la carga de la prueba. Mientras que el demandado, por más que niegue, tiene la carga, voy a retomar la palabra carga, no obligación, olvídense de obligación, tiene la carga de probar todos los hechos extintivos e impeditivos. ¿Mm? El que no lo comprenda, lo que acabo de explicar, abre su micrófono y me lo pregunta, y si quiere un ejemplo, vamos a un ejemplo. ¿Comprendido hasta acá? Bueno. Sí, pero con un ejemplo sería genial. ¿Quién me lo dijo? Yo, Paula. Ah, ¿dónde está Paula? En la otra Moviendo la mano. Ah, Paula, sí. Con un ejemplo es genial. Muy bien. Yo opino lo mismo que vos, Paula. Porque un hecho constitutivo, es decir, el actor que manifiesta la existencia de un acto o un hecho constitutivo, como por ejemplo la existencia de un contrato, es el que tiene la carga procesal de probarlo. En cambio, el demandado, cuando alega la existencia de un hecho impeditivo o extintivo, tiene la carga de probarlo. ¿Cuál sería un hecho impeditivo? Decir que al momento de la firma de ese contrato, por ejemplo, no estaba dentro de sus facultades mentales adecuadas, o no tenía un lapso de lucidez para la firma de ese contrato, o que era menor de edad. Eso es un hecho impeditivo. ¿Y un hecho extintivo, cuál sería? Gustavo Álvarez. Habilita el micrófono. ¿Cuál sería para vos un hecho extintivo? ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué se te ocurre? Un hecho extintivo de la demanda. ¿Me repite la pregunta? Sí, Me es agarré decir, distraído. un hecho, sí, es difícil seguir a través de un hecho extintivo, es decir, cuando el demandado alega al momento de contestar la demanda un hecho extintivo, yo digo, tiene la carga de probarlo. Una cosa juzgada, por ejemplo. Ah, muy bien, pero ahí ya no sería en la contestación de la demanda. ¿Cuál es Serían su excepciones oportunidad previas. procesal? Sí. Claro. Un hecho extintivo, así no seguimos dando vuelta, cierren el micrófono nuevamente, así no se superpone, a no ser que alguien quiera hacer o quiera aportar algo, que es siempre bienvenido. Un hecho extintivo sería, pagué. Yo pagué. Y si estoy diciendo pagué, Profesora, ese era el ejemplo que quería dar. ¿quién, Marcela? Días. Sí, ese era el ejemplo que Marcela, quería dar. Cuando presento el recibo de que pagué toda la deuda, como para contestar la demanda. claro, acompaño Me documental. había ocurrido. Muy bien, es Acompaño un hecho documental. extintivo y tiene... Sí, perfecto. Ese es un hecho extintivo, Sí. entonces tiene que probarlo. Otra cuestión que no dije antes de entrar al 354 y seguir indagando en este 354 es que al momento de contestar la demanda, el demandado tiene que acompañar toda la prueba documental, si se trata de un proceso ordinario. Y si se trata de un proceso ordinario, tiene que ofrecer el resto de la prueba. Ese era un requisito que no había mencionado porque lo daba por hecho, se desprende del acto de demanda y también de la contestación de la demanda, del acto procesal de interposición de demanda y de contestación de demanda. Volviendo al 354. Entonces ya hemos referido al primer apartado.
¿Qué pasa cuando el demandado tiene respuestas evasivas o guarda silencio sobre determinados hechos? Y en realidad lo que pasa es que genera una presunción de verdad sobre el juez. El juez podrá tener como ciertos esos hechos. Podrá tener como ciertos la existencia de esos hechos pertinentes ilícitos. Ahora bien, ¿qué pasa con respecto a los documentos? El demandado, al momento de contestar la demanda, también tiene que hacer una negativa respecto a la existencia de esos documentos o a la veracidad de esos documentos o a la recepción de esos documentos cuando se trate de cartas, documentos o telegramas colacionados o telegramas. En realidad, cuando el demandado guarda silencio o tiene una respuesta evasiva respecto a los documentos, el juez los tendrá por ciertos o por recepcionados. Entonces acá se cambia de la presunción con respecto a los hechos y a los documentos. Es una situación muy importante, porque ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que los hechos van a ser objeto de la prueba, porque el juez podrá tenerlos por ciertos. Pero ¿qué va a pasar con esos documentos? Esos documentos no van a formar parte de toda la escena probatoria, porque el silencio del demandado guardado respecto a esos documentos, ya sea a la existencia o a la recepción de los mismos, lo exime de la carga de la prueba. Jorge, ¿podrás silenciar tu micrófono, por favor? Gracias. Bueno, dicho esto, creo que no queda ninguna duda a cuáles son las cargas que tiene el demandado al momento de contestar la demanda. Pero nos quedaba por analizar cuál era la carga que tenía el defensor oficial. El defensor oficial, a diferencia de lo que ocurre con el demandado, en primer lugar, el defensor oficial va a tratar de arbitrar los medios para ubicar al demandado. Es decir, podrá pedir nuevamente que se libren oficios, etcétera, etcétera. Pero con respecto, tanto el defensor oficial como el sucesor universal, no tienen la carga respecto a la prueba documental. Recién podrán expedirse respecto a ella en la etapa probatoria pertinente. Es decir, es la única diferencia que guarda, si ustedes leen el 354, en el segundo párrafo, hoy tengo el código a mano, el 354 en el segundo párrafo, dice, no estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente el defensor oficial y el demandado, que interviniera en el proceso como sucesor a título universal, de quien participó de los hechos o suscribió los documentos, o recibió cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta hasta el momento de la prueba, de producida la prueba. Bueno, ahora bien, ¿qué más debe hacer el demandado al contestar la demanda? Y en realidad lo que debe hacer el demandado al contestar la demanda es narrar de qué manera ocurrieron esos hechos según lo que él considere pertinente. Y al momento de contestar la demanda, como va a ser esa narrativa de los hechos, va a cumplir con la carga del 330. Del 330 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
hasta acá no parece representar ninguna dificultad la contestación de la demanda. Lo único que me quedaría por decirles es que en algunos casos puede haber admisión de los hechos expuestos por el actor en su escrito de demanda. La admisión de los hechos puede ser expresa o tácita. La admisión se puede dar tácitamente cuando guarda silencio respecto a los hechos invocados por el actor, o la manifestación expresa de uno de del reconocimiento de los hechos. ¿Esto es importante? Sí es importante. Vuelvo a insistir, tiene repercusión con respecto a la prueba, a la etapa de producción de la prueba. Recordemos que si estamos frente a un proceso de naturaleza sumaria, en este momento, es decir, cuando se ha contestado la demanda, ¿qué es lo que va a ocurrir, Natalia? ¿Qué va a hacer el juez, Natalia? Una vez contestada la demanda, Sí. con respecto a las pruebas presentadas. No, todavía no. ¿Qué va a hacer una vez que ya se interpuso la demanda, se dio traslado de la demanda, se contestó la demanda? ¿Qué va a hacer el juez? ¿Felicitas? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué va a hacer el juez una vez que se contestó la demanda? Están todos dormidos, esperando la grabación. Abre la causa prueba, se traba la litis una vez que contesta el demandado. ¿Puede ser? ¿No fijaba la audiencia preliminar ahí? Si era justicia Muy 2020. bien, Erika. Era para que podamos, es decir, estas preguntas es para que ustedes vayan comprendiendo en la cabeza, porque es muy difícil, es complejo explicarlo así en abstracto, que es cómo se va siguiendo esta línea del proceso. Por eso intencionalmente dije, si estamos frente a un proceso sumario, ¿qué va a hacer el juez? Y el juez va a citar a esa audiencia que tanto insistí en el primer encuentro que tuvimos. ¿Para qué va a llamar a una audiencia? Para tratar de conciliar, para depurar las pruebas, y en este momento va a ser algo que indica, siempre en un proceso sumario, lo remarco, y va a ser algo que indica el Código Civil y Comercial de la Nación. Va a distribuir la carga de la prueba y va a decir, el que esté en mejores condiciones de probar, deberá probar. Es la oportunidad procesal de distribución de la carga de la prueba. El Código Civil y Comercial habla de eso. Es una norma procesal contenida en un código de fondo. Bueno, ahora sí, me gusta más cómo vamos cerrando esto. Es decir, ahí el juez ya llamó a esta audiencia preliminar, conoció a las partes, dijo, bueno, acá tenemos una demanda de daños y perjuicios derivada de un accidente automovilístico, que ahora es por proceso sumario. Bueno, en este caso en particular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de conciliar, no podemos conciliar. Bueno, ¿en qué están de acuerdo las partes? En determinados hechos, hechos, por ende no se va a producir pruebas sobre esos hechos. ¿Cuál es la prueba por antonomasia acá que se debe producir? Tal prueba, tal prueba, tal prueba. ¿Y qué va a fijar? Carla, ¿qué va a fijar? O Luciana, que las tengo acá en mi casa. ¿La audiencia de vista de causa? Muy bien. Va a fijar la audiencia de vista de causa. Muy bien. Hasta acá hemos cerrado algo que hablamos en el primer encuentro
que parece de así tan descolgado en el primer punto, en la unidad temática número 1, donde todavía no estamos ubicados en el proceso, lo tomo con mucho agrado, realmente, que lo hayan comprendido y lo hayan traído hasta esta etapa, que es a donde teníamos que hablar de este punto en particular. Entonces, muy bien, lo han comprendido, y acá ya tenemos la etapa introductoria, que es la de demanda, contestación de la demanda, muy incorporada, porque sabemos que a partir de en ese momento el juez va a llamar a la audiencia preliminar. Ahora bien, siempre tenemos una ahora bien, o qué pasa si. ¿Qué pasa cuando el demandado acompaña prueba documental? Y bueno, de esa prueba documental, porque voy a decir algo que ustedes, yo sé que lo saben, y lo voy a repetir solo porque me gusta ser reiterativa. Ustedes saben, y se desprende de lo que acabamos de decir recién, que de la contestación de la demanda no hay traslado al actor. De la contestación de la demanda en tiempo y en forma no hay traslado al actor, pues si no estaríamos de traslado en traslado. Muy bien lo contestaron ustedes, el juez va a llamar a la audiencia preliminar. Pero ¿qué pasa si acompañó documentos? Y acá hay que cumplir con el 333 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Darle traslado al actor de los documentos acompañados por el demandado, que se conoce en el Código de Procedimientos como nuevos hechos invocados por el demandado. No les pido que me sigan hasta acá, porque es un poco más complejo y lo vamos a ver nuevamente en la etapa probatoria. Pero es importante tener en cuenta que de los documentos acompañados por el demandado, sí se le debe dar traslado al actor. 332, 333. Bueno, con esto hemos terminado la contestación de la demanda. ¿Qué puede ocurrir también? Y puede ocurrir que el demandado reconvenga. Es decir, el demandado puede introducir una pretensión que tiene contra este actor. De acuerdo a lo que dice el artículo 355 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, la reconvención debe realizarse en el mismo momento de la contestación de la demanda. Es decir, y acá voy a ser muy estricta. Sofía, ¿podrías prender tu cámara? Leandro también, por favor. Bueno, voy a ser muy estricta con esto. ¿Y por qué voy a ser muy estricta? Porque no lo puedo hacer ni antes ni después. Es decir, si tengo 15 días para contestar la demanda, no puedo reconvenir antes como si fuese una excepción, porque una cosa es una excepción y otra cosa es la reconvención. No hay que confundir las figuras. No lo puedo hacer después, porque si lo planteo con posterioridad, continuará como una acción independiente, como un planteo independiente. Quiero aclarar con esto que la reconvención, esta pretensión que tiene el demandado contra el actor, puede plantearse en un proceso independiente. No necesariamente debe plantearlo como una reconvención. Pero tiene la razón de ser la reconvención. La reconvención tiene la razón de ser, es lo que busco, no solamente es un principio, cumplir con el principio de economía procesal y celeridad, sino que busco algo mucho más profundo, el dictado de una sentencia única. ¿Y qué más busco?
una sentencia condenatoria para el actor. Acá el demandado no se presenta con la expectativa, con la misma expectativa que tiene al momento de contestar la demanda, que sabe que puede obtener una sentencia absolutoria o condenatoria. Cuando reconviene, lo que está buscando es una sentencia condenatoria para el actor. Bueno, volvamos al 355, que es muy claro y de la lectura surge, si ustedes tienen el código a mano, que lo debe hacer en el mismo momento y en la misma oportunidad, que en el mismo plazo para contestar la demanda. Lo puede hacer únicamente en procesos, la reconvención solamente puede hacerse en procesos ordinarios y sumarios, y en el sumario es un poco más estricto. Obviamente tiene que tratarse de las mismas partes, y esto es muy importante, porque si el demandado tiene más de un sujeto para demandar, no puede ir a través de la reconvención. El único legitimado, pasivo en este caso, tiene que ser el actor. Vieron que es interesante esto de la reconvención. Si el demandado en este proceso tiene más de un legitimado activo para plantear esa pretensión, no puede ir a través de la reconvención. Tiene que ser siempre entre las mismas partes, entre ese actor y entre ese demandado. Y acá va algo que es trascendental: los legitimados de la relación jurídica sustancial que se debaten en esos procesos. Tienen que ser idénticos, las partes tienen que ser idénticas. Obviamente debe pertenecer a la misma competencia del juez, sustanciarse por el mismo trámite, y en el proceso ordinario, sumario, dije, hay algo un poco más estricto para que sea tratada la reconvención, que es la conexidad por el título o por la causa de las pretensiones que se debaten. Cosa que en el ordinario no es exigible. ¿Qué genera la reconvención? Genera un estado de litispendencia y transforma e invierte a los integrantes de esa relación jurídica sustancial. ¿Por qué? Y porque cuando el demandado reconviene, pasa a ser actor, pasa a ser reconviniente, y el actor pasa a ser reconvenido. Pasa a ser reconvenido. Entonces, si nosotros lo traducimos al actor y al demandado, y acá tenemos que el reconviniente es el actor y el reconvenido es el demandado. ¿Se entendió todo este juego de palabras? ¿O no fue claro? ¿Hay alguna duda? Me lo pueden preguntar ahora. No significa que tienen que callar para siempre. ¿Alguna duda? Perdón, la conexidad. Sí. ¿Se da entonces por el título? ¿O por la causa? Bien. Sí. Gracias. Nada más que eso. A ver qué más de la reconvención. Bueno, ya dijimos que es para obtener una sentencia única, no se pueden incluir nuevos demandados o nuevos actores, mejor dicho, para el reconviniente. Y otra cuestión que hay muy importante es que es una nueva pretensión deducida por el demandado. Eso es lo que me interesa que sepan. Las condiciones de admisibilidad de la reconvención, lo acabamos de decir, que es la proposición simultánea. ¿Simultánea con qué? Con la contestación de la demanda. No se puede realizar ni antes ni después. Y luego lo que tienen que tener en cuenta es esto de los 3 requisitos. Bueno, la proposición simultánea, la competencia del juez, que en razón de la materia debe ser la misma, y la conexidad material. Y otra cosa más,
cuando se reconviene, también hay que pagar el bono y el ius. Y la tasa de justicia, si tiene monto. Seguimos pagando. Recuerden que con la demanda pagábamos el anticipo de ius previsional y el bono ley. Ahora, si reconvenimos, ¿qué hay que pagar? La tasa de justicia, la sobretasa de justicia, el bono ley 8480 y el anticipo de ius previsional. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y obviamente la acreditación de la personería, ¿no es cierto? Bueno, sí. Ahí después hay traslado y después el actor puede oponer excepciones y defensas y también después puede contestar, ¿o no? Me encanta, me encanta, me encanta lo que acabas de decir. Sí. ¿Por qué digo me encanta? Porque yo esto lo había cuando daba clase presencial, que parece que hace tanto tiempo, y extraño tanto el aula, cuando hacía un cuadro comparativo donde yo mostraba, tenemos demanda, contestación de la demanda, reconvención, traslado de la reconvención por el plazo que corresponda. Si el reconvenido puede oponer excepciones, sí, puede oponer excepciones. Traslado de las excepciones al reconveniente. Y si el reconvenido agrega nueva documentación, traslado de la documentación al reconveniente. Por ende, si tenemos ese escenario, nos pasamos corriendo traslados y traslados hasta que el juez por fin nos llama a la audiencia preliminar. Muy pertinente tu acotación, lo que nos comentaste, porque esto nos lleva 15 días, y vamos con los traslados hasta que por fin tenemos el escenario para que el juez nos llame a la audiencia preliminar. Muy bueno tu... En el caso que dijo usted que es sumario, sería 5 días para oponer excepciones y 10 días para contestar, ¿o no? ¿Sería así los Sí, plazos? Claro. porque lo dice muy claramente el Código de Procedimientos, que la reconvención es en el plazo tenés un plazo de 5 días, sí. Muy bien. Bueno, dicho esto, esa es otra de las posibilidades que tiene el demandado cuando recibe el traslado de la demanda. Contestar, constituye domicilio, contesta la demanda, cumpliendo la carga del 354. Reconvenir, contesta la demanda, introduce una nueva pretensión, siempre constituye domicilio, todo lo que acredita la personería, todas estas cuestiones yo si bien las estoy volviendo a reiterar, las doy por sentada que las conocen, por eso algunas las paso ligeramente y no me detengo. ¿Cuál es la otra actitud que puede tomar el demandado, que puede tener el demandado? Allanarse a la pretensión del actor. El allanamiento implica un reconocimiento expreso o tácito de la pretensión del actor. Este allanamiento lo vamos a tomar de dos maneras, porque acá no hay que confundirlo siempre que el allanamiento, y esto creo que en algún momento creo que lo hablé con ustedes, y si no lo hablé con ustedes, bueno, debo estar devariando en mi casa con el allanamiento. Lo podemos tomar como un modo anormal de terminación del proceso, pero no siempre el allanamiento va ligado a la excepción del pago de las costas procesales. ¿Por qué? Porque para que el allanamiento vaya... Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el concepto del allanamiento? El allanamiento es un reconocimiento expreso o tácito de la pretensión del actor. Estoy diciendo, vengo en tiempo y en forma y digo,
es verdad, soy el locatario, se ha vencido el contrato y voy a depositar las llaves a la orden del juez, porque tengo promovido un juicio de desalojo. Perfecto. Ahí veremos, ahora vamos a ver cómo termina esa cuestión en ese ejemplo que acabo de mencionarles. O tácitamente, cuando guarda silencio, viene y solamente dice me allano a la pretensión del actor y nada más. Pero el allanamiento, para que el demandado pueda liberarse de sus obligaciones que tiene con ese actor, debe ser, como ustedes ya lo saben, real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Cuando me refiero a real, no debe dejar lugar a dudas. No es lo mismo la admisión de los hechos que el allanamiento, porque yo puedo admitir un hecho, pero puedo no reconocer la pretensión. Me olvidé de decir algo con respecto a la reconvención. ¿Lo dejamos para después o retrotraigo? Lo que diga el público. Mejor que lo explique. ¿Cómo? Ahora. Mejor que quede Ahora, aclarado. Ahora, profe. ¿Ahora? Vamos ahora. Sí. Está bien. Dejemos un paréntesis del allanamiento. Me olvidé de algo, hablando del allanamiento me acordé de algo muy importante que no dije de la reconvención. Porque en la reconvención y cuando el juez, ya cuando hubo todos estos traslados que muy bien nos dijo Bruno, nos llevó a estos traslados que hay, el juez nos va a llamar a esta audiencia preliminar y si hay hechos controvertidos y conducentes, va a fijar la audiencia de vista de causa. Y si no los hubiese, en ese momento va a declarar la cuestión como de puro derecho. Artículo 357 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Me había olvidado de esto que es muy importante, muy importante. Cuando el juez declara la cuestión como de puro derecho, es porque las partes están totalmente de acuerdo con respecto a los hechos, de cómo ocurrieron o de cómo están acreditados. Es decir, está acreditada con la prueba documental y con la narrativa de cada uno de ellos, cómo ocurrieron los hechos. Entonces el juez, en esa audiencia preliminar, dicta la declaración como de puro derecho. Estamos de acuerdo sobre los hechos, pero no sobre el derecho. Después eso lo vamos a ver también en prueba, pero no quería dejar esta patita inconclusa con respecto a la reconvención. Y si no, llamará a la audiencia de vista de causa. Eso me había olvidado, que lo considero importante, por eso el paréntesis. Ahora volvemos al allanamiento, ubicamos el chip en el allanamiento. Dije que debía ser real, no dejar lugar a dudas de que se trata de un reconocimiento de la pretensión del actor. Bien, para diferenciarlo de la admisión. Real, incondicionado. Te reconozco absolutamente toda tu pretensión. Es decir, si me estás reclamando una suma de dinero, reconozco que te debo ese dinero, ese capital, y también reconozco los intereses que me estás cobrando. Con esto quiero decir, cuando digo incondicionado, que no tiene que estar sujeto a una condición. Reconozco esta parte, pero esta parte no sé. Por eso digo incondicionados. No, sin ningún tipo de condiciones. Reconozco que ya está vencido el plazo, reconozco que ese es el capital adeudado, reconozco que ese es el interés pactado por las partes y por eso es incondicionado. ¿Qué más dijimos? Real, incondicionado, oportuno. Bueno, la oportunidad va de la mano
la oportunidad es la que va de la mano de la posibilidad de la exhibición del pago de las costas. Cuestión que deben haber analizado en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civil y Comercial cuando el allanamiento era oportuno, es decir, cuando el demandado no dio lugar a la promoción de esa demanda. Creo que esta charla la habíamos mantenido y yo les dije que analicen el 70 junto con el 76 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si es oportuno, podrá eximirse del pago de las costas. Ahora, sabemos que el allanamiento lo puede hacer en cualquier etapa del proceso. Acá lo está haciendo en el plazo que tiene para contestar la demanda. Oportuno, total, todas, absolutamente todo, y acá también lo podríamos poner de la mano de la incondicionalidad, no sujetarlo a ningún tipo de condición. Efectivo, pago. Deposito las llaves a la orden del juzgado. Eso es efectivo. Efectivo es ni más ni menos, y valga la redundancia, efectivizar la pretensión de mi actor. Si me reclama una suma de dinero, pagarla. Si me reclama la devolución de una cosa, entregarla. Y si me reclama una obligación de dar o de hacer, hacerla. Así que eso es efectivo. Bien, cuando el allanamiento es efectivo, que va de la mano del cumplimiento, el juez va a dictar una sentencia interlocutoria. Tiene la razón de ser porque se finaliza el proceso con una sentencia interlocutoria. ¿Esto es importante? Sí que es importante. Sí, es muy importante. ¿Por qué es importante? Y porque una sentencia interlocutoria es apelable en un proceso ordinario y en el sumario, y si pone fin al proceso e impide su prosecución, puede ser equiparada a una sentencia definitiva. Entonces, ahí los dejaría que indaguen un poco y luego puedan responder esta pregunta. Yo ya algunos indicios he dado. En cambio, cuando el allanamiento es sin cumplimiento, tiene que dictar una sentencia definitiva el juez. ¿Por qué va a dictar una sentencia definitiva? Y va a dictar una sentencia definitiva para que yo después pueda ejecutarla. ¿Y por qué? Y porque no hay cumplimiento. Entonces ya no debatimos las cuestiones de fondo del proceso. Directamente tengo una sentencia que me sirve para ejecutarla a través del proceso de ejecución de sentencias, valga la redundancia, establecido en el artículo 500 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Creo que hasta ahí el allanamiento no trae mayor dificultad, a no ser que tengan alguna pregunta para hacerme. Yo tengo una pregunta, profe. Porque Sí, había Bruno. leído algo de cuando está comprendido el orden público. ¿Puede ser que no se pueda allanar? Muy bien. Cuando está comprendido el orden público, por lo general, en las cuestiones de familia, o donde está comprometido el orden público, por más que exista allanamiento, el juez igualmente va a seguir indagando sobre el fondo de la cuestión. Un caso típico para ejemplificar esta situación es en un juicio de filiación o de impugnación de paternidad. Yo, actora, madre del menor de edad, digo, bueno, progenitora, vamos a poner progenitora del menor de edad, digo que la otra parte no es el progenitor o progenitora de ese menor. Y cuando viene y contesta,
o mejor dicho, viene al proceso, se presenta y se allana. Y dice, es verdad, no soy el progenitor o progenitora de ese menor. El juez, en virtud de tratarse de una cuestión de orden público y de la Convención Internacional, que ahora es ley, tiene fuerza de ley en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, que es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña y o Adolescente, igualmente va a indagar sobre el fondo de la cuestión. Muy buena y muy pertinente también la intervención. Entonces, de lo que dijo Bruno, queda claro que en las cuestiones de orden, donde está comprometido el orden público, el juez se puede apartar del allanamiento e investigar el fondo de la cuestión. ¿Alguna otra pregunta? Creo que con el ejemplo quedó bastante claro hacia dónde apuntamos, ¿no? Con las cuestiones de orden público. Si no queda otra pregunta, nos vamos a otra posibilidad que tiene el demandado. El demandado puede no comparecer al proceso, pero acá vamos a hacer una aclaración para no confundirlo con aquel que ha sido notificado por edictos. Y nos vamos a situar en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que más o menos dice lo siguiente, que aquel que ha sido debidamente citado, 1, debidamente citado, 2, a domicilio conocido, 3, que no comparezca o abandone el proceso, podrá ser declarado en rebeldía, acá viene el 4, a pedido de parte. A pedido de parte. Con esto se desprenden varias cosas. Profe, me retiro. Ah, bueno, alguien tenía que cursar. Ah, no, trabajar. Bien. Gracias por participar, Leandro. No, alguien tenía que cursar también. Creo que Sí, yo es tengo Magdalena. No. Díaz Marcela. Marcela. Marcela, bien. Sí, Derecho Administrativo. Administrativo. Bien, bien, no hay problema. Bueno. Sí, que empieza a las 9. Sí, empieza a las 9. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Por nada. Bueno, continúo. Entonces, el demandado ha sido debidamente citado a domicilio conocido y no comparece al proceso dentro del plazo que tiene para contestar la demanda, no se presenta ni constituye domicilio. En ese caso en particular, acabo de decir otra cosa más, no constituye domicilio. No constituye domicilio. Porque si constituye domicilio y no contesta la demanda, se le van a notificar las resoluciones pertinentes al domicilio constituido, más allá de que no haya esgrimido su carga procesal de contestar la demanda. Bueno, en este caso en particular directamente no comparece ni constituye domicilio. Si tuviésemos que definir y dar un concepto de la rebeldía, ¿qué diríamos? ¿Es un acto procesal? Sí es un acto procesal. ¿De qué naturaleza? Un acto procesal omisivo a la carga de comparecer. Un acto procesal omisivo a la carga de comparecer al proceso, a la carga de estar a derecho. Es un acto procesal omisivo. Bien. Es decir, se traduce en una inactividad consciente por parte del demandado a la insatisfacción deliberada de comparecer al proceso. Eso es la contumacia o la rebeldía. Bueno, ahora sí vamos a entrar a analizar los efectos que genera la contumacia o la rebeldía en el proceso. Y genera varios efectos. En primer lugar,
voy a volver a ser insistente con la debida citación, porque no quisiera que en el momento del examen o del ejercicio profesional, que es mucho más grave aún, porque en un examen se puede salvar, pero en el ejercicio profesional no, cuando para poder pedir el decreto de rebeldía, tiene que haber sido citado por cédula y no por edictos. Entonces, si hay alguien que ha sido notificado por edictos, no se les ocurra pedir la rebeldía, sí la designación de un defensor oficial. Entonces, vuelvo a insistir con el debidamente citado. Tiene efectos procesales. ¿Qué efectos tendrá sobre los hechos? ¿Qué efectos tendrá sobre los hechos? ¿Qué te imaginas? ¿A quién me iba a hablar? ¿Erika? Sí, no, pero si iba a preguntar, no. Bueno, gracias, Erika. Romina quería preguntarle, porque quería escucharla. ¿Qué te imaginas, Romina, qué efectos puede tener sobre los hechos que se pida la rebeldía, se decrete la rebeldía? Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bien. Que se siga el proceso. Sí, el proceso se sigue, pero el demandado no se presentó. Por ende, ¿qué efectos tiene su no comparecencia al proceso sobre los hechos? ¿A qué se equiparará? Mira, te estoy dando otra ayuda. ¿Sería como una presunción de veracidad lo que dice el actor? Muy bien. Porque se equipara al silencio sobre los hechos. ¿Qué pasa entonces con respecto a los hechos? ¿Qué efecto procesal tendrá con respecto a los hechos? Se equipara al silencio, por ende, sobre los hechos pertinentes ilícitos, el juez podrá tenerlos como ciertos. Muy bien. Con los documentos pasa lo que ya analizamos del 354. Con respecto a los hechos, a los documentos, directamente provoca un reconocimiento tácito de los mismos, la no comparecencia del demandado al proceso. Otro efecto que tiene es sobre las notificaciones. A partir del momento que el demandado no se presentó al proceso y se le ha pedido y se le ha decretado la rebeldía, todas las resoluciones judiciales se van a notificar Ministerio Legis, con excepción del decreto de rebeldía, la sentencia definitiva y otro acto procesal que no lo trae el Código de Procedimientos y que es de creación pretoriana, que es la absolución de posiciones. Entonces, hay 3 resoluciones que se notifican sí o sí por cédula y tienen su razón de ser. El decreto de rebeldía, por si llega a querer presentarse y tomar el proceso en el estado que se encuentra y ejercer su derecho de defensa. La absolución de posiciones, porque también ahí puede esgrimir su derecho de defensa, limitado porque si no contestó la demanda y tampoco, si se trata de un proceso sumario, tampoco pudo ofrecer prueba, solamente esgrimirá una prueba de descargo en su absolución de posiciones. Y la sentencia definitiva, ¿por qué? Porque aun cuando haya transcurrido todo el proceso en rebeldía, tiene la posibilidad de impugnarla siempre que la misma no se encuentre firme o ejecutoriada. Derecho de defensa. Es decir, al rebelde
en ninguna instancia del proceso se le vulnera su derecho de defensa en juicio. Entonces, ¿todas las resoluciones se notificará al Ministerio Legis? Sí, menos cuáles, las que acabamos de mencionar. Una sola no la menciona el Código de Procedimientos, porque, vuelvo a insistir, es de creación jurisprudencial. Bien. ¿Qué otra cuestión, qué otro efecto procesal genera la rebeldía? Genera otro efecto procesal con respecto a las medidas cautelares. ¿Qué pasa con las medidas cautelares? El solo hecho de que se haya decretado la rebeldía tanto del actor como del demandado, que ahora me voy a referir un poquito a la rebeldía del actor, porque hasta ahora parece que únicamente es un sujeto pasible de rebeldía el demandado, y no es así. Ahora vamos a analizar las situaciones en que el actor puede estar en rebeldía. Bueno, con respecto a las cautelares, vale aclarar que se puede pedir cualquier tipo de cautelar, tanto para la rebeldía del actor como para la del demandado. Uno siempre se imagina que la medida cautelar que nos va a garantizar el objeto del proceso, o mejor dicho, la ejecución forzada de la sentencia, es el embargo. Por eso, cuando decimos en la rebeldía, ¿qué medida cautelar podemos pedir? Y pedimos un embargo. Bueno, pidamos un embargo. Necesito acreditar la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, la contracautela. ¿Qué opinas, Sofía Miner? Porque creo que ahí está Sofía Rojo. Sofía Miner. A mí me parece que no, profe. Si una vez que ya se lo decretó rebelde, que no es necesario mucho más trámite que la simple rebeldía. Que con eso sería suficiente para que se puedan trabar las cautelares. ¿Y vos, Ezequiel, qué opinás? ¿Yo? Sí. Lo mismo. No se tiene que acreditar el peligro de la demora y la verosimilitud del derecho, porque al estar rebelde hay un desinterés. Muy bien. La verdad que estoy de acuerdo y la doctrina fue unánime, como digo siempre, pero esto que acabamos de decir está ni más ni menos contemplado en el capítulo de embargo, en el artículo 212, inciso primero. Son los casos en los que no es necesario acreditar la verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora, porque el solo hecho de la actitud asumida por el demandado en el proceso nos habilita a pedir la cautelar. Y quiero decirles algo también que es muy importante, que no necesito haberle notificado la rebeldía para pedir la cautelar. Es decir, con el solo hecho de tener el decreto de rebeldía, el decreto, entiendo, no se imaginen un decreto, es una resolución judicial, técnicamente se llama decreto de rebeldía, es cuando el juez dice que sí, se encuentra rebelde, entonces antes notifíquese, nos va a decir, no habiendo comparecido en tiempo y en forma, se aplica el artículo 59, etcétera, etcétera, notifíquese. Bueno, nosotros antes de notificarle el decreto de rebeldía, ya podemos pedir la cautelar. Y como ustedes muy bien dijeron, no es necesario acreditar la verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora. ¿Por qué? Porque lo establece el artículo 212, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Es una de las excepciones. Es muy importante ese artículo también. Bueno, ¿qué otro efecto procesal sobre las costas? Quiero decirles que cuando la rebeldía es del demandado, la medida cautelar tiene una finalidad que es garantizar el objeto de la pretensión. A diferencia de cuando la rebeldía es del actor. Ahora,
primero voy a explicar en qué casos puede suceder la rebeldía del actor. Porque ustedes habrán visto, ese artículo 59 dice que cuando no comparece o abandona el proceso. Bueno, ¿qué significa abandonar el proceso? Magalí. Magalí, para vos, ¿qué significa abandonar el proceso? Sería como que el actor deje de impulsar, digamos, el proceso, A ver. de algún modo. A ver, ahora vamos a ver qué opina Ramiro. ¿Se escucha? ¿Cómo? ¿Se escucha? Sí, te escucho. No, problema de conexión. Yo opino que debe ser cuando alguna de las partes no impulsa un acto procesal. No impulsa, no realiza actos. Claro. Ajá. Bien. Sería... Pero eso, profe, ¿no sería caducidad de la instancia? Si no hay un impulso del acto procesal. Y yo ahí me acercaría a la opinión de Sofía. Ahí me acercaría. Muy bien, esta es una pregunta un poco capciosa para que ustedes pongan a esta hora a trabajar la cabeza, ¿no? Es lo que dijo Sofía, la falta de impulso procesal puede traer aparejada otro instituto, que es la caducidad de la instancia. Si yo no impulso el proceso, no significa que lo abandone, significa que lo dejé de impulsar, con todas las sanciones que puede traer aparejado la falta de impulso procesal, la no interposición de un recurso en tiempo y en forma, la no asistencia a la audiencia, el no impulso de las pruebas que tengo que producir. Es decir, traerá aparejada otras cuestiones o traerá aparejada la caducidad de la instancia. Pero el abandono del proceso es otra cosa y está establecido expresamente en la ley, en nuestra ley de forma, en nuestro código de procedimientos. El abandono del proceso, Federico, ¿querías aportar algo? No, no es cuando, no se da, por ejemplo, cuando fallece una de las partes, el abandono. Muy bien, uno es eso, es uno de los supuestos. Vamos entonces, uno de los supuestos es, muy bien, ahora vamos a ese, vamos al que nos indicó Federico. Vamos a suponer que tenemos un actor, un demandado, y de repente fallece el actor. Fallece el actor y el demandado denuncia el fallecimiento del actor y el juez va a resolver de la siguiente manera, va a decir que se citen y se emplacen a los herederos bajo apercibimiento de rebeldía. Entonces habrá que citar a los herederos al proceso, porque si no, va a quedar en rebeldía el actor. La otra situación que se da es cuando, por ejemplo, se torna incapaz. Se torna incapaz. En ese caso, también hay que denunciar la incapacidad bajo apercibimiento de rebeldía. Y la otra situación que se da es cuando yo tengo un letrado apoderado y mi letrado apoderado renuncia al poder. Entonces el juez le va a decir, señor abogado, usted deberá continuar por un plazo con aquellos actos procesales necesarios, urgentes, y usted, señor demandado, deberá designar un nuevo letrado bajo apercibimiento de rebeldía. Y son, porque no me acuerdo el número de los artículos, es el artículo 43 del Código de Procedimiento Civil y Comercial y el 53 inciso primero del Código de Procedimiento Civil y Comercial. En estos supuestos, estos son los supuestos de abandono del proceso, porque el mismo juez dice, si vos no designás, no llamás a los herederos,
no designás un representante legal de este que se transformó en incapaz, o no designás un nuevo letrado apoderado o patrocinante que te represente, vas a ser declarado en rebeldía. Vamos a suponer en estos casos que fue siempre el actor, porque quiero ir a la rebeldía del actor. En este caso se trata de rebeldía del actor porque abandonó el proceso. ¿Puede el demandado pedir una medida cautelar? Sí, por supuesto. Por supuesto que va a poder pedir una medida cautelar. Y a vos, Magdalena, ¿para qué te parece que va a pedir una cautelar el demandado? ¿Qué pretende? Asegurarse las costas. Muy bien, muy bien. No es asegurarse las costas, bueno, vamos a dejarlo así un poquito más técnicamente hablando, la finalidad del objeto de la cautelar que pide el demandado ante la rebeldía del actor es garantizar el pago de las costas, porque, voy a ser un poquito vulgar, encima que me promovieron una demanda, me están reclamando un cumplimiento de contrato, profe, me retiro, bueno, no hay problema. Recuerden que hoy era una invitación, no se tomaba asistencia, pero les agradezco mucho que me avisen que se retiran. Es importante saber esto porque va a ser el objeto, es decir, que cualquiera de las dos partes puede pedir una cautelar porque encima que el actor me demandó por una suma de dinero o por un cumplimiento de contrato, después tengo que cargar con las costas yo, porque abandonó el proceso. Entonces pido una cautelar. ¿Una cautelar para qué? Y para garantizar el pago de las costas. Si muy probablemente, no sé, ante una situación muy negligente por parte del demandado, la sentencia sería condenatoria para el actor, en este caso en particular. Bueno, continuamos adelante. ¿Qué nos quedaría decir? Que el rebelde siempre tiene la posibilidad de presentarse en cualquier etapa del proceso, que lo tiene que tomar en la instancia en que se encuentre, es decir, la presentación del rebelde en cualquier etapa del proceso no lo retrotrae, lo tiene que tomar en el estado en que se encuentre. Si es un proceso ordinario y lo hace antes de la etapa de producción de la prueba, puede ofrecer prueba de descargo y producirla. Si se presenta antes de la audiencia de vista de causa, puede ofrecer prueba y producirla. Así que en un proceso ordinario no estaría tan desventajoso. Donde sí tiene una gran desventaja es en el proceso sumario. ¿Por qué? Ya lo dijimos y lo voy a volver a repetir, porque la prueba se ofrece y se acompaña con los escritos constitutivos del proceso. Entonces, solamente será para fiscalizar la prueba. Entonces, no retrotrae ni retrograda el proceso. Bien. Pero puede existir, que creo que algo ya me referí la clase anterior, que se presente y pueda justificar caso fortuito o fuerza mayor, y en ese caso genere lo que se denomina la purga de la rebeldía. La purga de la rebeldía. Si puede probar la fuerza mayor, por ejemplo, que en el momento del traslado de la demanda, él era propietario en el edificio de Torres y Liva que se incendió y realmente a partir de ese momento la cédula sí llegó al domicilio, pero nunca pudo ejercer su derecho de defensa, porque acá hay un caso de fuerza mayor, perdió su casa, estuvo girando, bueno, etcétera, etcétera, puede purgar los efectos de la rebeldía. Eso es muy importante. O en una inundación, en un caso de siniestros, ¿no? De situaciones muy
y que sean comprobables y que sean de público y notorio, conocimiento. En esos casos se puede dar la purga de la rebeldía. Otra cosa que es importante es que la rebeldía procede en todo tipo de, o mejor dicho, sí, la rebeldía es viable en todo tipo de procesos, en los procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos, menos en el proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo, la no comparecencia del ejecutante le permite al juez directamente dictar la sentencia de trance y remate, más allá de que existe otra figura que es la designación de un defensor oficial en un proceso ejecutivo. Cuestión en la que no nos vamos a introducir ahora, ya lo veremos oportunamente, pero sí les quiero decir que la rebeldía en un proceso ejecutivo nunca se les ocurra plantearla o pedirla cuando el ejecutante no comparece al proceso. Pidan el dictado de la sentencia de trance y remate. Por ende, bueno, eso también es muy importante. Con respecto a las costas, obviamente el rebelde va a ser el responsable de cargar con las costas generadas por su rebeldía. Se sigue el principio general en materia de costas, con esta salvedad de que el rebelde va a ser responsable de todos los gastos generados por su no comparecencia. Por último, quiero decirles que, y que ya se los dije, que se le notifica por cédula la sentencia porque tiene derecho no habiéndose presentado en toda la sustanciación del proceso, a impugnarla, siempre que se trate de la sentencia de un proceso ordinario, sumario o sumarísimo. ¿Alguna pregunta? Creo que fui bastante... Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Doctora, una consulta. Sí, Horacio. Sí, te vi. Sí. ¿Qué me conviene más? ¿Que el proceso siga normal o un proceso en rebeldía? Es decir, vos lo que estás planteando es que todas las respuestas... Es que esa es una pregunta muy habitual, porque acá está como dividido inclusive el criterio entre nosotros como letrados. Cada uno sabrá qué es lo que le conviene más, porque en realidad, si yo pido la rebeldía, que vuelvo a insistir, quiero que quede claro que no opera de pleno derecho, sino a pedido de parte, si yo pido la rebeldía, puedo obtener una cautelar, y podría presentarse en cualquier momento durante la sustanciación del proceso. En ese caso, si pido el decreto de rebeldía. En el otro caso, si no comparece, absolutamente todas las resoluciones, excepto la sentencia definitiva, se van a notificar en los estrados del juzgado. ¿Podré pedir una cautelar? Sí, por supuesto, también puedo pedir una cautelar. ¿Y qué diferencia habrá? Y la diferencia está en la economía procesal con respecto a que tiene la sanción prescripta por la ley, que dice que si no se presenta y constituye domicilio, todas las resoluciones van a quedar notificadas en los estrados del juzgado. La verdad que es una cuestión de estrategia profesional, de lo que a uno le conviene más o no le conviene más. Porque hay quienes opinan que notificarle el decreto de rebeldía es como ponerlo alerta y que se va a presentar en el proceso en cualquier momento y puede venir con algún tipo de defensa dilatoria, yo iba a decir una palabra vulgar, con una chicana, que es lo que se llama. Entonces, algunos dicen, bueno, no le pidamos el decreto de rebeldía porque puede venir en cualquier momento, en cualquier etapa del proceso y a esgrimir casos fortuitos, fuerza mayor, etcétera, etcétera, querrá salvarse de la imposición de las costas generadas. Eso es una evaluación
que cada profesional lo hará al momento del caso planteado, y si puede o no pedir el decreto de rebeldía. En algunos casos será viable, será mejor, y en otros directamente, si no se presentó, no pido la rebeldía, sigo todo el proceso, todo el proceso, porque Horacio también puede apuntar a lo siguiente: si yo no le pido la rebeldía, ¿el juez directamente va a declarar la cuestión como de puro derecho? No. El juez tiene la posibilidad y la facultad de abrir a prueba igual, porque no le queda claro tu demanda, los hechos que estás invocando, porque vos estás narrando una serie de hechos que no los estás pudiendo acreditar con la documental que estás acompañando. Hay hechos que se escapan a la documental, entonces vamos a producir prueba, porque vamos a partir de un principio general. El juez siempre va a estar por la amplitud probatoria, es la excepción, la no apertura a prueba. Tu pregunta es muy interesante, y el razonamiento va de la mano y va concatenado a qué me conviene con respecto a la celeridad en el proceso, a si puedo acreditar todos los hechos con la documental acompañada, entonces se decreta la cuestión como de puro derecho. Si se decreta la cuestión como de puro derecho, a renglón seguido tengo un dictado de una sentencia. Y bueno, ¿y pude obtener una cautelar? Sí, por supuesto, pude obtener también una cautelar. Y ahora tendré que, si tengo una sentencia favorable, tendré que ver qué sucede, si la puedo cobrar, no puedo cobrar, etc. No sé si di respuesta a la pregunta formulada. Horacio. Ni. ¿Por qué? No. Obviamente que uno tiene, como dice usted, una cuestión de la profesión, saber qué le conviene a mi cliente, qué vía tomar, si la de la rebeldía o el proceso normal. Yo por ahí digo, no sé si vale el ejemplo cuando uno quiere usucapir. Cuadra o medio disparatado lo que digo. Porque no. No sé, vengo pagando los impuestos, qué sé yo, y nunca apareció el dueño, pero bueno, en algún momento sale un registro que es de Pedrito. No sé si vale, interpreta lo que quiero expresar. Claro, sí, lo interpreta muy bien. Estamos frente a un proceso de naturaleza especial, donde ahí realmente, por eso digo que en mi respuesta, que quizás es ni, tiene que estar a consideración de ustedes como cuando ejerzan la profesión y ante la situación planteada, porque en tu situación planteada, ¿para qué me sirve el decreto de rebeldía? En ese caso en particular, directamente si está debidamente citado y no ha comparecido al proceso, no constituyó domicilio, directamente que se aplique, le pido al señor juez que se aplique el apercibimiento, si mal no recuerdo, corríjanme ustedes, del artículo 41 del Código de Procedimientos, y que siga todo el proceso de usucapión. Profe, disculpe, bueno, no hay problema, Paula. Chau. Sigue todo, que siga el proceso sin la comparecencia de la parte demandada. Ahora, es todo un tema ese que planteas, Horacio. Vos sabés que, y se les comento a todos, en un juicio de usucapión, donde está comprometido el orden público, directamente el juez no debiese llamar, mejor dicho, es una cuestión no mediable. Hay jurisprudencia marplatense de la Cámara Departamental de Mar del Plata donde habla de la inconstitucionalidad de la mediación en un proceso especial de usucapión, mientras que la Receptoría General de Expedientes nos sigue poniendo un código en la planilla de receptoría, y me atrevo a hablar de la planilla de receptoría porque ya sé que se las envió la doctora Jiménez Bauer, en la planilla de receptoría y la envía al juzgado de turno sorteado como cuestión mediable.
Entonces, ¿qué hace el juez? El juez lo deja a su criterio. Algunos dicen, se amparan en lo que dice la Cámara y decretan la inconstitucionalidad de la mediación, y otros retrotraen el proceso y lo envían a mediar. Es un tema muy complejo, pero no voy a confundirlos. Con esto, más allá de, espero haberles sido de utilidad, van a recibir un material grabado por el doctor Méndez, es el material que había dejado el doctor Méndez, de los artículos que estuvimos analizando ahora. Quizá haya algo que a mí se me haya escapado en esta conversación, pero era más que nada por si tenían dudas, para que las pregunten y dar por concluida esta etapa introductoria del proceso. Así que les agradezco mucho la participación y nos volvemos a ver el miércoles que viene, a no ser que alguno tenga alguna otra pregunta, que, como siempre, a disposición. Profe, yo tengo una consulta, pero no tiene nada que ver con lo que vimos hoy. Es ¿Cuál? de los prácticos que usted había dejado, las preguntas de citación. Sí, de la intervención de terceros. Tuve algunos problemas con algunas preguntas que busqué, pero no encontré respuesta. O sea, no me parece ninguna, no me convence ninguna. Más que Bueno. nada, no sé si lo podemos hablar hoy, o no sé si prefiere la clase que viene, como usted quiera. Bueno, a ver, si yo estoy dispuesta, el que quiera retirarse se puede retirar, así que los dejo en libertad, y el que quiera escuchar las inquietudes de Sofía puede participar tranquilamente, porque les va a venir a todos bien el tema de la intervención de terceros. Sí, Sofía, te escucho. Era en el caso de la aseguradora. De la compañía aseguradora, sí. En la segunda pregunta usted había dicho si en la etapa prejudicial obligatoria, o sea, en la mediación, se podía citar en garantía a la aseguradora. Y bueno, y esa no me quedó claro, digamos, de ningún lado. O sea, mi respuesta para mí era no, para algunos compañeros era sí, pero no llegamos a fundamentarla del todo. Como que no teníamos una respuesta. Bueno, muy buena tu pregunta, y más que para el práctico, me interesa para tu vida, para vuestra vida profesional. Cuando tengan, cuando haya una compañía aseguradora de por medio, y la cuestión sea mediable, tienen que sí o sí citarla a la mediación prejudicial obligatoria. ¿No surge de ningún lado? Sí, surge de la jurisprudencia. Surge de la jurisprudencia. Toda la jurisprudencia es unánime en que la compañía aseguradora debe ser citada a la mediación prejudicial obligatoria. Si no es citada a la mediación prejudicial obligatoria y solamente se citó a la parte al que yo considero demandado, legitimado, vamos a suponer que se lleva a cabo la mediación entre el actor, el demandado y el mediador. El mediador concluye el acta y hace mención de que no se citó a la compañía aseguradora. La remite, porque no llegaron a un acuerdo el actor y el demandado, remite esa acta al juzgado, que ha sido sorteado junto con el mediador, y cuando el juez vea que la compañía aseguradora no fue debidamente citada, va a retrotraer y va a decir: llámese nuevamente o fíjese nuevamente una audiencia de mediación y cítese a la compañía aseguradora a esa audiencia de mediación. ¿Por qué? Porque la compañía aseguradora no siempre tiene la obligación de pagar, porque puede haberse dado que al momento del siniestro haya vencido la póliza, que son las formas que tiene de declinar su responsabilidad la compañía aseguradora. Muy buena tu pregunta, Sofía, y me alegro que nos hayas preguntado. Ahora quedó claro. Bien. ¿Cómo, Horacio?
Sí, para compartir ahí la idea de la compañera, esa decisión está en el artículo 116 de la ley, donde dice que los asegurados no pueden transar sin la presencia de la También, compañía aseguradora. claro, Porque en claro. realidad son los que van a hacer el pago de la indemnización por reparaciones. Eso es lo que yo había puesto porque es lo que buscaba. Lo tuyo también es muy pertinente, porque yo no hablé, yo dije no están de acuerdo, entonces por eso llegan, se cierra el acta de mediación, porque el actor y el demandado no había hablado de lo que vos mencionás, que es muy importante, del 116, que imagínense esto que acaba de plantear Horacio. Hay una compañía aseguradora, el actor y el demandado transan en la mediación. Le dice, sí, vas a cobrar, vas a... Llega ese acta también al juez, ¿por qué? Porque el juez tendrá que homologar lo resuelto por el mediador. Iba a decir el juez, sí, pero la compañía aseguradora no se citó, se está violando el artículo 116 de la ley de seguros. Muy bien, gracias Horacio por tu aporte. También está bien tu respuesta, es decir, ante situaciones problemáticas como estas que yo planteé, que no son casos, sino son situaciones problemáticas, puede tener, si no hay problema, Luciana, puede tener varias interpretaciones. La interpretación de Horacio es correcta, y lo que vos preguntaste, Sofía, es muy interesante, muy importante, muy importante. Bueno. Y en el otro caso, también tuvimos muchas dudas, porque lo hemos charlado entre nosotros también, en el ¿Cuánto grupo me de alegra que conversen entre ustedes? Bueno, sí, porque bárbaro. no sabíamos para qué lado, viste, encarar. Sí. Y bueno, no teníamos bien en claro quién eran los legitimados pasivos, y dependiendo qué tipo de reclamo iniciábamos cada uno. Porque yo me fui por el lado de una acción reivindicatoria. Era una camioneta. Claro, pero no entendíamos quién estaba en posesión de la camioneta. Si era El la comprador. Al comprador. Y en ese caso no entendíamos, Ana María Crasa creo que era la mujer, qué tenía que ver, por qué reclamaba si no tenía ni el título ni la posesión de la camioneta. A ver, léemelo al caso, porque ahora me olvidé. No lo tengo a mano, pues estoy con el celular acá. Porque en ese caso me parece que estaba encarada la citación de evicción, por eso creo que la pregunta tenía que ver con eso. ¿Quién me habla? Yo lo tengo, si quieres se lo leo. Bueno, a ver, Magalí. Dice, viene a su estudio a consultarlo el señor José Martín, quien le refiere que le ha comprado a Marcelo Botinelli una camioneta marca Toyota Hilux, modelo 92. Le demuestra con la documentación pertinente que ha abonado la totalidad del precio pactado y que el vendedor le entregó los papeles del bien. Asimismo, le dice que aún no realizó la inscripción registral del vehículo porque Ana María Crasa pretende disputarle la posesión de la camioneta y le está impidiendo inscribir el bien a su nombre. También alega Martín que ya tiene un comprador para el referido bien. Claro, dice, es citación... Usted como abogado patricio... Bueno, sí. No, lee las preguntas. Sí, léelas, Magalí. Usted, abogado patrocinante de Martín, inicia una demanda con la finalidad de que su cliente pueda inscribir el bien mueble a su nombre. 1. Indique qué tipo de reclamo iniciaría. 2. Establezca los legitimados pasivos y la intervención que tienen en el proceso. Y 3. Cite artículos del Código Procesal y Nacional Civil y Comercial. Bien, entonces, ¿qué tipo de reclamo? Es una citación de evicción, es decir, lo que estoy reclamando... ¿Quién me habló? No, ¿Horacio? Sí. A ver. Sí, yo lo puse por una citación de evicción, pero bueno, nos planteábamos también la situación de decir cómo yo, o sea, la mujer, cómo puede impedir la inscripción. Se me para en la puerta del registro. Porque está en posesión de la cosa, perdón, ese caso que hablamos yo lo relacioné con incumplimiento contractual. Pablo... Claro, ahora... profe, yo llegué más o menos a la misma conclusión que Pablo, porque dije, ¿quién es Ana María? No entendía, digo, ¿por qué se va a interponer? Porque está en posesión del bien todavía.
Claro, pero en ninguna parte Claro. lo aclara específicamente. Entonces Yo esa duda tenía. pensaba, en el grupo, fue un tema muy largo de discusión, hablamos un montonazo de eso, Me de que encanta, la disfrutan. camioneta, habíamos entendido que ya había sido trasladada al, no me acuerdo el nombre, de quien ya la había comprado, que había pagado el precio, pero que no había sido registrada. No, faltó esa aclaración. Está en posesión de la mujer, Claro, eso es lo que no la entendieron. vende Marcelo, la compra José, y esta mujer se opone, es decir, turba o perturba este derecho a poder seguir adelante. Es una reivindicación de cosa mueble. Es una reivindicación de cosa mueble donde hay una citación de evicción. Discúlpenme si me les faltó. Bueno, pero los hizo discutir y algunos llegaron al caso concreto. El legitimado pasivo, ¿quién es el legitimado pasivo para José? Yo como había llegado al incumplimiento contractual puse que era Marcelo Botinelli. Sí, está bien. Sigue siéndolo. Sí, porque él tiene que ofrecer la garantía. Él cuando vende está con la garantía, o sea que la mujer, la esposa, no sé cuál es el rol que cumple, sería como un tercero, pero en realidad el que tiene que cumplir es el vendedor, en este caso. Fernando Jiménez. No, ¿qué me preguntó Fernando? Pero no, lo está explicando muy bien Horacio, ¿eh? Ahora, Entonces, ¿José tiene que demandar a Marcelo? Pues yo había puesto tiene que tenía claro, que... y citar, tiene que demandar a Marcelo porque es el que tenía la obligación de suscribir Bien. la transferencia, lo que fuese, a su nombre, pero citar como tercero obligado a Ana María. ¿Por qué? Porque los efectos de la sentencia son directos contra esta mujer. Claro. A diferencia, yo lo que quería marcar en estos ejemplos y hacerlos estudiar un poquito de intervención de terceros, son los efectos directos de la sentencia y los efectos reflejos de la sentencia contra los terceros. No sé, alguien me preguntó sobre la tercería de mejor derecho, y no va por tercería de mejor derecho esta situación. No es porque hay una turbación, hay una negación a entregar el bien, uno vende, y entonces era en esa cadena que en un momento yo les expliqué, creo que con la transferencia automotor, yo tengo que, en la transferencia automotor tengo que demandar a todos para llegar al que realmente tiene que inscribirme el titular registral, ¿no? Pero acá hay una turbación en el derecho, hay una discusión en el derecho, pero olvidé de poner la posesión. Bueno, los hice discutir un poco, pero Horacio lo sacó, parece que Horacio me conoce un poco mejor. No, inclusive también hay un daño y perjuicio sobre el comprador porque ya tiene un supuesto comprador también para esa camioneta. Claro, sí. Habría las dos opciones, bueno, más de la evicción. Sí, la citación de evicción. Ahí lo importante era la citación de evicción. Eso era lo importante. Bueno, me alegro que tengan un grupo de WhatsApp para mantenerse comunicados entre ustedes, porque es importante en estos momentos, y que hayan discutido sobre el tema. También es muy importante lo de la intervención voluntaria y la intervención provocada u obligada del tercero, porque los efectos de la sentencia son distintos. Al que tiene una intervención obligada, la sentencia que se va a dictar en ese proceso lo va a afectar. En cambio, en el otro, cuando yo lo cito a participar del proceso, que es una intervención voluntaria, lo que hace es participar en el proceso, pero la sentencia le sirve para poder oponerla. Es decir, luego no me van a volver a reclamar sobre lo mismo, porque yo participé en este proceso y puedo oponer esta sentencia. Entonces esa tiene un efecto reflejo la sentencia. Es el litis consorcio, ni más ni menos.
la adhesión litis consorcial, etcétera, etcétera. Bueno, nos hemos extendido un poquito, valió la pena. Nos vemos, sí, yo también me retiro. Nos vemos el miércoles que viene, que arrancamos con prueba. Muchas Profe, gracias por... Sí, una Federico. última consulta, pero cortita. ¿Los ¿Sí? trabajos esos, los enviamos a algún lado o eran simplemente No. Este particularmente no. Cuando alguno que realice, era más que nada para ustedes, para que busquen, para que piensen, para que analicen, porque no sé si la evaluación tiende a este tipo de situaciones problemáticas, donde uno tiene que pensarlas, analizarlas, si bien tiene una respuesta. Entonces es más que nada para que vayan practicando. Ya va a haber algún trabajo de entrega obligatoria, pero en este momento lo que me interesaba era que lo hicieran ustedes, y me alegro muchísimo de que así haya sido y hayan podido discutirlo, debatirlo, y bueno, la omisión involuntaria los llevó a pensar un poco más todavía. Ahora sí, buen fin de semana, nos vemos el miércoles. Perfecto.